Buenos días a los que no he saludado. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Nehemías. En la versión de los 70, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Voy a hacer lo que han hecho los que me han precedido en el púlpito en el estudio de Nehemías y hacer una pequeña introducción para ir cogiendo el contexto histórico y cultural en el que se desarrollan los hechos que vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a hacer un flashback, como dicen cuando se habla en el mundo de la novela o también del cine, y nos vamos a ir hasta la muerte del rey Salomón. Cuando muere Salomón, el reino se divide. Reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. El reino del sur acogió a la tribu que era la más grande de estas dos y la principal, que era Judá. Y luego había una tribu pequeñita que estaba un poquito al norte de Judá, que era la tribu de Benjamín. Pero cuando hablamos del reino de Judá, pues estamos hablando de todo, de estas dos. Si leemos en el capítulo 28 de Deuteronomio, se nos habla de las consecuencias. Dios hizo un pacto cuando dio la ley a Moisés y habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Entonces, entre las consecuencias de la desobediencia, si el pueblo se apartara tras otros dioses, hiciera las maldades, las inmundicias, las rebeldías de los pueblos que no adoraban a Jehová de los ejércitos, pues sufrirían consecuencias, y entre ellas, por supuesto, estaba el exilio y la invasión por los ejércitos enemigos. Entonces, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Cuando el imperio asirio atacó al reino del norte, lo consiguió invadir y lo conquistó. Quiso después invadir Judá, el reino de Judá, y fue invadiéndolo hasta que llegó a Jerusalén, pero Dios salvó a Jerusalén de forma milagrosa y entonces se tuvieron que retirar. Pero el reino del norte quedó invadido por el imperio asirio, ¿vale? Los asirios tenían una política en sus conquistas que era que se llevaban a todo el pueblo de la tierra y lo diseminaban por todos los territorios de su imperio, y lo hicieron. Y en su lugar traían habitantes de esos de pueblos, de tierras conquistadas, o de sus propias tierras del imperio asirio, y los ponían en el lugar donde, en el territorio que habían conquistado. Y esto lo hicieron con Samaria, ¿verdad? O sea, Samaria, toda la zona del norte de Judá, pues se llevaron a todos los judíos, y las 10 tribus se llaman las 10 tribus perdidas, porque se disolvieron, digamos que ya desaparecieron en el contexto de que, como se mezclaron con los pueblos donde fueron asentadas, pues ya no se volvió a saber más de ellas como tales. Y en su lugar vinieron gentes que se asentaron en la zona de Samaria, que eran de Mesopotamia. Mesopotamia es el territorio del actual Irak, ¿verdad? De Siria y algunos menos, pero también de la zona sur de Irán. Ellos traían sus costumbres paganas, sus dioses, etcétera, etcétera, y todo eso se asentó allí. En la zona esta habían quedado los más pobres de los judíos. Cuando llegaron todos estos pueblos a esa zona del norte, pues ellos vieron que los judíos que habían quedado adoraban a Jehová de los ejércitos y dijeron, pues nosotros también. Pero la mayoría prácticamente seguían adorando a sus dioses y adoptaron también
como parte de su religión la de los judíos, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro para saber lo que va a pasar ahí. Y más tarde el imperio asirio es conquistado por Babilonia, Nabucodonosor. Y ellos sí consiguen conquistar el territorio de Judá. Y una vez más, igual que los del norte habían recibido el castigo de Dios por sus rebeldías y su idolatría, etcétera, etcétera, también lo sufrió Judá, el sur. Y Nabucodonosor, en sucesivas deportaciones, se fue llevando también hacia Babilonia a los judíos del reino de Judá, pero no se los llevó a todos, se llevó principalmente a los líderes, a los principales, se llevó a los artesanos, se llevó a soldados, pero dejó una cantidad, digamos, que consideraron que no era muy problemática, las dejaron allí, de los pobres, de los que no tenían una labor principal en todo, y se quedaron allí. Y Jerusalén fue destruida. Los muros derribados, el templo destruido, todo desolado. Pasó el tiempo y según estaba profetizado, Dios es misericordioso, Dios es justo, pero es misericordioso, y pasados los 70 años volvieron del exilio los babilonios, y esto ocurre con Ciro, rey de Persia, ¿vale? Entonces, Ciro, rey de Persia, hace un edicto, y en ese edicto permite que los judíos que habitaban en Babilonia volvieran a Judá. Y ordena inclusive que se les dé facilidades para reconstruir el templo. Entonces hay un personaje que se llama Zorobabel, que es un líder político, digamos, gobernador, que baja con Yeshua o Josué, que también se le puede llamar, que era sumo sacerdote. Y bajan, y en el libro de Esdras se nos da, y Nehemías se nos habla de los que volvieron, y volvieron nada menos que 42.360 judíos. Bajaron. Y llegaron y vieron todo destruido. Por supuesto, en Jerusalén no se quedaron prácticamente nadie, porque era una ciudad inhóspita, destruida. Y ellos, como eran judíos que sus familias tenían sus tierras, etcétera, en distintas localidades del reino de Judá, pues se fueron a sus lugares de origen, de sus casas. Entonces se empieza a reconstruir el templo. Y el templo se finaliza, después de que se paraliza y se finaliza, ya no reinaba cuando se finaliza Ciro, sino que reinaba el rey Darío. Y pues vuelve otra vez a celebrarse la Pascua, los rituales, los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero recordemos que Jerusalén seguía en un estado lamentable. Las murallas estaban derribadas. Luego vemos que Nehemías no podía ni pasar con su caballo, su montura, porque no, debían de haber escombros por todas partes. Y los palacios no estaban destruidos y no se había reconstruido casas nuevas allí. Bien, pasan 80 años desde el edicto de Ciro, desde que regresaron esos judíos de Babilonia con el edicto de Ciro a Jerusalén, pasan 80 años. Cuidado, esto hay que tenerlo presente porque con la vuelta de Nehemías no volvieron así, sino que han pasado 80 años cuando llega Esdras. ¿Esdras quién es? Esdras es un sacerdote que tenía como misión hacer un avivamiento, unas reformas religiosas, que dar a conocer y enseñar la Torá, la palabra de Dios, y hacer que el pueblo volviera a vivir, porque se habían apartado.
se dedicaban algunos de ellos a la usura, otros se habían casado sus hijos con mujeres que eran gentiles, o habían dado sus hijas a gentiles, de hecho algunos no sabían ni hablar el hebreo. Y Esdras, ya digo, cuando llega Esdras ya está reconstruido el templo, y se había dedicado el templo. Los levitas habían tocado trompetas, habían hecho alabanzas, todo eso había pasado ya. Cuando llega Esdras, su misión era hacer que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, se reavivara y se sometiera a la ley y que viviera vidas santas, conforme a la palabra de Dios. Pasan otros 10 o 15 años cuando llega Nehemías. Es decir, cuando llega Nehemías, habían pasado 100 años casi, un siglo, desde que salieron los primeros. Esto no lo debemos de olvidar. Llega allí con el encargo de Artajerjes, que era el rey que gobernaba en ese tiempo, de reedificar las murallas. Nehemías era copero del rey, y un copero no solamente era el que le servía la copa y se la bebía primero porque si estaba envenenada que muriera él antes, sino que era un consejero, era un personaje importante. Y cuando bajó Esdras, no sabemos cuántos llegaron con él en este segundo retorno de Esdras, pero se calcula, por lo que he leído, que debieron de ser 1.500 judíos, que con los siervos, las mujeres, los niños podrían llegar a ser 5.000, lejos de los casi 50.000 que habían bajado con Ciro. Y cuando baja Nehemías eran todavía menos, no se sabe tampoco cuánto, porque no lo dice, pero por lo que indica eran funcionarios, gente que llevaba el encargo de organizar, etcétera, eran menos. Vale, ya hemos cogido un poquito el contexto de todo esto, ¿verdad? Ahora, vamos a leerlo. Y le voy a pedir a Flor que lo lea ella. Y si puede cogerse un micrófono para que también se escuche en la grabación. Estamos en Nehemías capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Perdón un momentín. Me gustaría que conforme vamos leyendo y escuchando la palabra de Dios, penséis en cuáles fueron las acciones del enemigo contra el pueblo judío para parar la obra. Pensar en ello, ¿vale? Seguimos, gracias, perdona. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Gracias. ¿Puedes pasarle a Ruth el micrófono y que siga ella? Para que tú descanses. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Muy bien, muchas gracias. Bien. ¿Me decís algo que habéis visto de qué acciones tomaron para meterse con los enemigos? Conspiraron. ¿Más? Burla, muy bien. Amenazas. Fijaos, hermanos, que ellos tenían una misión, que era reedificar las murallas, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión que tiene la Iglesia? ¿Qué misión tenemos nosotros? ¿Alguna idea? Edificar la Iglesia. ¿Y edificar la Iglesia quiere decir que la hagamos más alta este lugar o cómo? Los corazones, muy bien. Nuestra misión, muy bien, es edificar la Iglesia. La Iglesia es el templo de Dios, es el lugar donde Dios habita, pero no me refiero a estas 4 paredes, sino me refiero a el pueblo de Dios en nuestros corazones, porque los verdaderos adoradores, dijo el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Edificar la Iglesia en santidad, en conocimiento de Dios, en ser llenos del Espíritu Santo. Edificar la Iglesia también en número, porque tenemos la Gran Comisión también, ¿no? La Gran Comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, porque la misericordia de Dios, que es la que llevó a elegir un pueblo que fue el pueblo de Israel, que no lo eligió Dios porque fueran más guapos, ni más rubios, ni etcétera, ni que nosotros, sino lo eligió Dios para revelar su carácter, su palabra y sobre todo para revelar ese plan de salvación que tendríamos en Cristo y que hoy con la comunión hemos recordado. En Esdras se habla que cuando se pusieron los cimientos del templo, vinieron los samaritanos
e intentaron, fijaos bien, además aquí es curioso porque si leemos en Esdras capítulo 4, se nos dice claramente lo que os he comentado sobre quiénes eran los de Samaria, los que habitaban en Samaria. Vamos a leerlo en Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. ¿Os dais cuenta? Rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Os acordáis lo que hemos comentado? Que nos hizo venir aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de Zorobabel? Y Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Vivimos en un tiempo en que es muy fácil que nos digan: vale, vosotros sois cristianos, pero nosotros tenemos otras religiones y todos es el mismo Dios. Los tiempos han cambiado y las costumbres de antes ahora se permiten otras cosas y todo es amor y todo no sé qué, y quieren meter todo eso dentro de la casa de Dios. No permitamos, hermanos, que eso se meta en la casa de Dios. Ese sincretismo religioso, esas costumbres que ofenden a Dios. Dios es santo. Ahí también dice que luego los denunciaron cuando estaban reconstruyendo el templo al gobierno persa con acusaciones falsas. Le decían: si edifican no pagarán tributo, impuestos y rentas, y formarán rebeliones, y la región ya no será del rey. Hermanos, ahora vivimos en unos tiempos en los cuales, gracias a Dios, tenemos libertad para expresar nuestra fe en Dios, pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que eso no era así. Y se sufrió persecución también y denuncias. Pero volvamos al texto de Nehemías. Como bien habéis dicho, enojo e ira contra el pueblo de Dios, burla, descrédito ante los conciudadanos, descrédito ante la gente, que eran conciudadanos enemigos. No va a ser que alguno dijera: hombre, no paséis, que os estáis pasando. No. Trataron de meter la cizaña para lo que iban a hacer. Débiles judíos, menosprecio de su fuerza, mofa, descrédito para desanimarlos y que pararan de hacer la obra. Se encolerizaron mucho, conspiraron para atacar a Jerusalén y hacer daño. Planearon entrar y matarlos por sorpresa. No pensemos, hermanos, estamos hablando de que nuestra Iglesia buscara a Dios en oración para que el Señor nos guíe a cumplir la misión que nos ha dado. No permitamos, hermanos, que nada ni nadie nos aparte de cumplir esa misión, porque es el mandato de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo judío? Dijo Nehemías: no temáis, acordaos del Señor, grande y temible. Cuidado. Dios es más grande, es el Todopoderoso. No hay nadie más grande y más poderoso que Él. Y está en nosotros y con nosotros, con su pueblo. ¿A quién temeré? No temeré a millares de gente que acampen contra mí. El Señor es mi fortaleza, mi oportuno socorro en la tribulación. No lo permitamos, tampoco a nivel personal. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios es el Todopoderoso. Y
otra respuesta que se repite en el capítulo es la oración. La oración. La perseverancia. Estad firmes, firmes en la fe. Y tened ánimo para edificar, porque Dios os lo va a dar, nos lo va a dar. Así que la fe en nuestro Dios Todopoderoso, la oración, el seguir firmes en la fe, perseverar, ánimo para edificar, y dice que pusieron vigilancia, mucha vigilancia ante los ataques. Vigilancia. Hay un versículo que dice, velad y orad. Velad y orad, velad y orar. Y el velar es vigilancia. ¿Y cómo vigila uno? Armado. Pues en Efesios 6 se nos habla de la armadura de Dios, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra un enemigo que nos dispare, sino es un enemigo espiritual. Es el diablo y sus ángeles y el mundo de maldad, vestidos con toda la armadura de Dios. Después leeremos este pasaje. Dice que los que edificaban llevaban con una mano, estaban trabajando, pero en la otra mano tenían la espada. ¿Cuál es la espada que simboliza la espada en la armadura de Dios? La palabra de Dios. Por tanto, conozcamos la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y luego nos dice una cosa muy bonita: luchad, pelead por vuestros hijos, primero dice por vuestros hermanos, después dice por vuestros hijos y por vuestras hijas, después dice por vuestra mujer y después dice por vuestra casa. Pelead por ellos. Hermanos, tenemos que orar por nuestros hijos y pelear la batalla espiritual por ellos, por nuestras mujeres, por nuestra casa, por nuestros hermanos, de familia carnal y también hermanos en la fe, por supuesto. Estar unidos, unidos te servimos. Y ocurrió una cosa que dice que cuando estaban edificando, como la muralla era muy, muy larga, muy extensa, el perímetro, pues que estaban muy separados y si había algún ataque por algún lado, pues no se iban a enterar. Entonces, dijeron algo que había que hacer. Nehemías tenía al lado a una persona con un instrumento musical. ¿Cuál era? Y que decía que cuando ataquen, se llamaba el shofar. ¿Imagináis? Tocar trompeta. La trompeta también se utilizaba el shofar, que era un cuerno de carnero normalmente, aunque podía ser también de cabra, inclusive de antílopes, que eran muy largos. Era la llamada a la batalla, pero también cuando había fiestas de las fiestas religiosas de los judíos también la utilizaban para llamar a la reunión. Hermanos, aquí hemos tocado el shofar, ese cuerno, esa trompeta, cuando ha habido problemas en la iglesia de enfermedad, por ejemplo, y el Señor ha sido maravilloso, pero hemos estado unidos. Hermanos, no os olvidemos de esto. Si tienes algún problema, por supuesto los problemas personales no los vamos a contar a todo el mundo, pero quizá decir al menos, o hablar con los pastores, o decir, pido oración, hermanos, pero haz por mí que lo estoy pasando en un mal momento. Estar
dispuestos, porque tenemos que pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestra casa. Y lo de la casa, también, cuando se habla de las genealogías, voy a quitar esto, cuando se habla de las genealogías, se habla de la casa de fulanito, se refiere que había un prestigio en esas casas, cada uno y nosotros tenemos un testimonio delante de nuestros vecinos, de nuestros familiares, pues que ese testimonio se mantenga vivo. Vamos a leer, y dice además, nuestro Dios, ¿qué? Peleará por nosotros. Bueno, pues para terminar vamos a leer el pasaje de Efesios 6 y de la armadura de Dios. Y le voy a pedir ahora a Abraham que lo lea, sí, por favor. Efesios 6. La armadura de Dios. Y leer desde el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios pues hasta el 20 prácticamente. Aquí está hablando el apóstol Pablo, cuando quieras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Orad también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Orad para que hable de él con valor como debo hacerlo. Muchas gracias. Pues que así sea, hermanos, que el Señor nos siga llenando de su perseverancia, de su fe, del espíritu de oración, de ánimo, y que estemos unidos en el Señor para servirle como un pueblo. Amén.